Buenas tardes a todos. Namaste. Para los que no me conocen, que vienen de parte de Patricia, mi nombre es Celia, así que es bienvenido a este lugar. Y para el grupo de Paso a Paso, también bienvenido, siempre presente, así que muchísimas gracias a todos. Antes de comenzar, para que haya, digamos, ese estado amoroso de cierre, donde todos estamos, donde todos somos uno, vamos a entonar el Om. Vamos a inspirar profundo y vamos a exhalar y vamos a sentir que estamos en este aquí y ahora, en este presente, sintiendo nuestro ser, dando las gracias por vivir este presente y por compartir, sabiendo que esa presencia divina está en cada uno de nosotros. Otra vez inspiro, profundo, entonamos el Om. Inspirar, exhalar. Abrimos los ojos, parpadeamos, podemos friccionar nuestras manos, para sentir ya las manos desde nuestro corazón. Podemos pasar un poquito para despejar el rostro. Inspiro y exhalo. Bueno, vamos. Estamos ya convocados desde hace unos meses. Ya habíamos hecho anteriormente un trabajo con Adolfo. Y bueno, ahora Patricia, ella también nos va a dar este seminario pero tan hermoso. Yo voy a presentarle con su verdadero currículum, porque yo vez pasada la presenté así como hago yo, ¿no? Somos todos familia, aquí estamos, la conozco, sentimos esa unión desde el corazón, y entonces está perfecto. Y ahora, bueno, tengo su currículum y voy a presentar a Patricia. Nacida en Buenos Aires, Patricia Fernández Acosta de Ordóñez. Nacida en Buenos Aires, estudió fonoaudiología en la Universidad Nacional del Salvador, recibida en el año 1981. Se dedicó a esta disciplina trabajando en el Hospital Pedro Elizalde, es Casacuna, en el Instituto SER de San Isidro y en tareas de gabinete en escuelas primarias. Atendió tantos trastornos graves en la comunicación en niños como en adultos. En 1995, ya mudada a Rosario, estudia psicología en la Universidad Nacional de Rosario, de la cual egresa con el primer promedio de su camada. Posteriormente, perfecciona estos estudios realizando una maestría en psicología junguiana en la Fundación Jung de Argentina, con sede en Buenos Aires. Actualmente se dedica a la consultoría psicológica con orientación transpersonal, incorporando en su práctica la astrología o la utilización de otros métodos oraculares, tales como el I Ching o las runas, como un modo de indagar en las dimensiones más profundas de la vida anímica. Es astróloga, se dedica a esta práctica desde 1992 y brinda cursos desde 1998, de eso que vemos también. Bueno, desde pequeña fue educada y sintió inquietud en la exploración e indagación de lo espiritual. En su recorrido
Ha buceado desde Alan Kardec, Elena Blavatsky, Alicia Bailer, Krishnamurti y otros autores. Desde 1993 brinda cursos y conferencias con su marido acerca de temas orientados a la exploración de las facultades latentes en el ser humano. También es máster Reiki y brinda cursos de formación en esto. Entonces, un aplauso para agradecer a Patricia y su esposo Adolfo, que ya muchos la conocen, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Celia, por esta introducción. Me voy a parar aquí un poquito más cerca porque mi voz no tiene mucha llegada y para que las personas que estén más atrás me puedan escuchar bien. Primero quiero agradecer la invitación de Celia, tan amable, amorosa y generosa, a este taller paso a paso y a la presencia de todos ustedes. Estoy muy contenta de estar acá y bueno, el tema de la maduración psicoespiritual, crisis vitales y sueños característicos, les cuento un poquito de qué se trata, porque en realidad lo vamos a desarrollar en 2 encuentros. Digamos, intenté, vamos a ver si puedo, combinar la espiritualidad. Ustedes saben que con la llegada de la nueva era, de la cual vamos a hablar, está adviniendo un renacimiento de una forma de espiritualidad renovada y que conecta las diferentes religiones entre sí, como que toma el corazón de lo que plantea cada religión, que en el fondo, digamos, hay una unidad en eso. Entonces, mi intento es tratar de aunar la espiritualidad con alguna información importante que viene desde la astrología y también desde la psicología transpersonal. Como todo esto no me es muy fácil hacerlo en un encuentro, hoy vamos a hablar de la situación planetaria, del cambio de era que estamos viviendo, y no solo del cambio de era, de otra transición mucho más importante que hace que todos nosotros estemos movilizados, y la resonancia de esta cuestión en la vida de cada uno de nosotros a través del impacto que causa promoviendo crisis vitales, ¿sí? Esto es lo que vamos a trabajar hoy. En el próximo encuentro vamos a abordar los sueños característicos de estas crisis vitales, fundamentalmente desde la perspectiva junguiana, con imágenes de estos sueños, con ejemplos, y al mismo tiempo incorporando lo que es el proceso de maduración psicoespiritual desde la perspectiva junguiana, que Jung llama proceso de individuación, porque nos da algunos puntos o hitos que nos van a servir de apoyo para entender mejor el orden, la dirección, el sentido de estas crisis vitales, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a ver más puntualmente lo astrológico y alguna noción psicológica de crisis vitales. Bien, comenzamos entonces. Podemos ir pasando las slides. En el momento actual está sucediendo algo, digamos que fuera de lo común, porque todos nosotros sabemos, esto ha sido dado a conocer, que estamos atravesando un cambio de era. Estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Yo me voy a extender un poquito en esto de qué es un cambio de era, porque habitualmente escuchamos hablar pero no entendemos mucho de qué se trata, ¿sí? Así que les voy a dar algunos ejemplos históricos como para que después podamos también dimensionar cuál es la diferencia entre lo que es el cambio de era
con lo que está agregado, el combo que tenemos en esta oportunidad, los seres humanos, todos los reinos, porque acá los afectados no somos solo los humanos, son todos los reinos del planeta, el planeta y el sistema solar. Está como todo siendo estimulado a pasar a un nuevo nivel, en particular la Tierra. Y esto es porque, como lo señalaron los mayas, ¿se acuerdan en el solsticio de verano para nosotros del 2012? El sistema solar iba a estar alineado, si me pasas la siguiente imagen, el sistema solar iba a estar alineado con el centro de la galaxia. Voy a hacer algo, no sé si acá tenemos el Sol y acá tenemos el centro de la galaxia. Para que ustedes se den una idea, digamos, nuestra galaxia tiene forma de lenteja, es la Vía Láctea, y el sistema solar se va moviendo alrededor de la galaxia, pero no en todo momento está alineado, digamos, hay como sucede con el sistema solar cuando gira alrededor de la galaxia, digamos, se forma un cinturón llamado eclíptica. También del mismo modo sucede con el sistema solar alrededor de la galaxia, no en todo momento está alineado con el centro. Ustedes saben que hay un agujero negro en el centro de la galaxia y podríamos considerarlo el sol central espiritual, o sea, proviene de este centro una poderosísima energía espiritual. Esta alineación implica que está recibiendo el sistema solar, el planeta y toda la vida que habita en este sistema viviente del planeta Tierra. Estamos recibiendo energías poderosísimas. Son tan fuertes estas energías que no va a ser un año o dos, ni un siglo ni dos, ¿sí? Esto es un proceso mucho mayor que Alice Bailey, quien canalizaba a un monje tibetano, que a lo mejor conocen, llamado Dwal Khul, explicaba que para que nos diéramos una idea, la situación más parecida a la actual era la que había ocurrido hace muchos millones de años, cuando en aquel momento los seres que estaban en el reino animal estuvieron en condiciones de hacer un salto a la condición humana. Es decir, la actualidad del momento de hoy tiene una semejanza, una relación de analogía con el momento en que pasamos desde la condición de prehomínidos a humanos. Imagínense que para eso hubo también una difusión poderosísima de energía, un impacto sobre el reino animal para que pudiera hacer este salto. Es lo que dentro de la espiritualidad llamamos iniciaciones, ¿sí? Y entonces en aquel momento apareció un nuevo reino. Si yo les digo que estamos atravesando un momento análogo, y no lo dice solamente Alice Bailey, Sri Aurobindo, un destacado filósofo hindú, también afirma otro tanto. ¿Qué les sugiere a ustedes? Que las energías que estamos recibiendo son de tal orden, y esto es independiente del pasaje a la era de Acuario, y conjuntamente con el pasaje a la era de Acuario, las energías que estamos recibiendo son de tal orden que ¿qué puede suceder? Está dentro del propósito, se los digo y se me pone la piel de gallina, está dentro del propósito planetario que surja un nuevo reino. Nosotros somos el cuarto reino, está dentro del destino planetario el advenimiento del quinto reino. Y entonces, obviamente, si nosotros miramos cómo está el planeta, abrimos el diario, escuchamos las noticias, hay como una discordancia, ¿no es cierto?, entre lo que vemos y las energías internas que estamos recibiendo. Así que de esta discordancia, por otro lado, voy a hablar, ¿no? Por otro lado también, simultáneamente yo creo que
si estamos acá reunidos es porque, bueno, a todos nos interesan estos temas. También las personas que hacen alguna clase de trabajo interior sienten que junto con lo caótico que está el planeta hoy, hay energías poderosísimas que a veces cuando estamos frente a obstáculos o a problemas que nos parecen desde el punto de vista del yo consciente irresolubles, no sabemos cómo, pero se resuelven, ¿no? Entonces tenemos este contraste de estar frente a energías poderosísimas que parecen que nos abren camino y que nos llevan, y por otro lado frente a situaciones caóticas. A veces decimos los humanos parecen, algunos por lo menos, que se bestializaran en lugar de evolucionar. Y los animalitos, vamos a hablar de ellos porque también no puse slides sobre ellos porque no me dio el tiempo, pero la verdad que iba a traer alguno de YouTube. Es maravilloso. Los animalitos también están recibiendo una iniciación, ya que, ¿cómo es tu nombre? Alejandra, ya que Alejandra, gracias, lo citas. Estamos todos los reinos estamos siendo estimulados, y los amantes de los bichitos, entre las cuales nos encontramos varios, vemos, ¿no?, que los animalitos están teniendo conductas que son increíbles. Les sugiero que busquen, por ejemplo, una entre tantas, pero hay una que es maravillosa. Si ponen en YouTube, gato que calma al bebé, hay un bebé llorando y un gatito que le pone la mano al bebito en la cabecita, parece que lo estuviera haciendo reiki, y la sostiene la patita, la mano dije, la patita la sostiene hasta que el bebé se calma, y no obstante espera un ratito que el bebé esté bien calmado, lo acaricia y después retira la pata. O también son frecuentes ver escenas de interacción entre diferentes especies y de convivencia entre diferentes especies, que la verdad nos están dando una enseñanza a nosotros los humanos, ¿no? Así que sí, es evidente, si uno observa con atención, es evidente que están pasando cosas notables y que todos estamos siendo estimulados hacia algo novedoso, increíble, pero ver para creer. Bien, esta noción de la energía que viene de este centro de la galaxia hasta nuestro sistema solar quedó entendida, ¿no es cierto? Bien, esto es causa de muchísima atención, porque imagínense que estamos siendo llevados desde, digamos, lo que es una forma habitual de movernos en la vida, estamos siendo estimulados todos. Después hay un cuadro que muestra que hay uno de los problemas que tenemos en la Tierra es que todos los seres humanos tenemos forma humana, somos semejantes, pero el punto madurativo de cada ser humano varía. Y entonces yo suelo dar la metáfora de imaginarnos que formamos entre todos como especie un gran árbol. Esto aparece en todas las grandes religiones, la metáfora del árbol como una metáfora del universo y como una metáfora de la especie humana. Y en todo árbol hay frutos maduros que ya han dado a su vez semilla y fructificaron. Hay frutos maduros listos para ser disfrutados por otros. Hay frutos verdes, ¿sí? Y en la condición humana sucede esto. Hay diferentes grupos humanos, y estos diferentes grupos humanos estamos siendo todos, desde el que está más verde, el más maduro, el más espiritual, y el que ya ha inclusive superado, se ha liberado de la condición humana, lo que solemos denominar las almas liberadas. Están todos estos grupos madurativos, álmicos, siendo estimulados a hacer un salto. Por lo tanto, esto nos lleva al concepto de crisis vital.
Pero antes de hablar de las crisis vitales, quiero avanzar un poquito en la cuestión astrológica y agregar la noción de era. Voy a explicar brevemente y del modo más sencillo que pueda qué es una era astrológica, qué determina un cambio de era astrológica. El polo de nuestro planeta, cada 72 años, cambia un grado, retrocede un grado en la eclíptica, ¿sí? Esto justifica el hecho de que pasemos de Piscis a Acuario, porque a veces me preguntan ¿por qué no pasamos de Piscis a Aries? Si el orden es Aries, Tauro, Géminis, etcétera. Bueno, la razón es que nuestro planeta Tierra, ¿sí? Vieron que el polo tiene una leve inclinación de unos 20 y pico de grados, y esto determina que en su movimiento de traslación anual, cada 72 años retrograda un grado. Si nosotros multiplicamos 72 por 360 grados, que son los grados de la eclíptica, ¿sí? Nos da un periodo de casi 26.000 años, que es el llamado año platónico. Esto es un ciclo, un gran ciclo de manifestación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el año platónico? Que solamente cada 26.000 años, cuando nosotros estamos en el 21 de marzo, en el día del equinoccio, para nosotros de otoño y para el hemisferio norte de primavera, que es cuando comienza el año zodiacal, solamente una vez cada 26.000 años coincide el comienzo del año zodiacal, que estaríamos en el 0 grado de Aries, con el 0 grado de Aries astronómico. Por eso algunas personas que no aceptan la astrología, uno de los argumentos que dan es ese. Pero ¿cómo ustedes aceptan la astrología si cuando dicen que comienza Aries, en realidad el polo geográfico ahora está en Acuario? Pero bueno, no me quiero ir de tema, esto le dejo después para en algún momento que lo explique Adolfo, porque desde la física cuántica las relaciones y la información no es meramente por contigüidad material. Hoy la física cuántica sabe que hay información, entrelazamiento de la información entre partículas que están muy separadas y muy distantes entre sí. Entonces, cuando desde el punto de vista cuántico, si quieren, el 21 de marzo estamos correlacionados con la energía ariana. No importa que el polo geográfico no esté señalando a la cualidad ariana. Y sí, en cambio, este hecho astronómico nos da información en relación a las eras, porque el zodíaco está constituido por 12 signos. Si un año completo platónico dura 26.000 años terrestres aproximadamente, y dividimos por 12, entonces veremos que cada 2.200 años aproximadamente hay un cambio de era. El 21 de marzo, ¿sí?, señala a un signo diferente. Si me pasas hasta acá, como ustedes, si no entienden, levanten la mano, que a mí no me molesta volver a explicar. Bueno, este es un dibujito, el que encontré más claro, pero en realidad está puesto al revés, porque fíjense que aquí ponen como que se va de Piscis a Acuario, cuando en realidad el movimiento es antihorario, ¿sí? Pero acá señala con bastante claridad que el 21, por ejemplo, ¿no? Dice, el 21 de marzo, supongamos en el 1500, marcaba acá, ¿sí?, a Piscis, y ahora por el 2000 ya marca en Acuario. O sea, está marcando este desplazamiento que les expliqué. Ustedes en sus cabecitas inviértanlo.
¿Y qué significa que esté en Acuario? Bien, de eso, exactamente, de eso es lo que vamos a hablar, que me voy a extender un poquito, ¿sí? Si me pasas la siguiente. Vamos a dar ejemplos. Antes de, ¿tu nombre es? Silvia. Silvia. Antes de dar ejemplos de qué implicaría ingresar a la era de Acuario, ya reflexionamos en relación a qué implicaría esta energía, la llegada de esta. No tenemos idea en realidad, o sea, ¿qué va a suceder? No tenemos idea. Lo que sabemos, sí, me olvidé decirles una cosa con relación a esta llegada de energía del centro de la galaxia. Imagínense que para producir un salto de la enormidad de cambio de reino, esto tiene un impacto no solo anímico, no meramente va a producir crisis anímicas, sino también crisis orgánicas, ¿sí? Porque van a existir cambios celulares. Y entonces esto va a venir acompañado con mucha atención a nivel de la salud y de la enfermedad también. No toda enfermedad es producto de la contaminación de los alimentos, sin que por esto yo descalifique, ¿sí? Para nada. Ni que todo sea efecto de, por ejemplo, pensamientos negativos constantes. Por supuesto que hay que sumar, no hay que restar. Está este eje psico-neuroinmuno-endocrinológico, entonces lo que pensamos y sentimos determina un modo de funcionamiento orgánico. Por supuesto que lo que entra por nuestra boca también determina, la salud o la enfermedad, pero estamos recibiendo un impacto tan fuerte que también, como que tenemos. Una vez le preguntaron a Krishnamurti si él tuviera que decir en pocas palabras qué consideraba importante en la educación de los niños. Y él dijo dos cosas: no los mimen demasiado. Obviamente que en esto no quería decir no les den amor, porque el amor es fundamental y es lo que nos mantiene enraizados a la vida, ¿sí? Y decía, prepárenlos para morir. Yo creo que acá no se refería meramente a la muerte física, sino fundamentalmente a lo que vemos los psicólogos, y es la necesidad de elaborar duelos constantemente, porque los cambios que van a venir son de tal orden que requieren una flexibilidad anímica, emocional, física enorme. Bien, entonces, volvamos a las eras. Les voy a dar ejemplos primero de si vamos hacia atrás. Por ejemplo, hace 2000 años, cada era viene con un avatar que da una nota clave, ¿sí? Característica. Y bueno, hace 2000 años vino Jesús con su mensaje crístico de amor y de compasión. Fíjense, cada era, estábamos en la era de Piscis, pero resuena el eje. En astrología nosotros no hablamos de un solo signo. Siempre que uno tiene un signo, supongamos yo soy escorpiana, resuena en mí el eje Escorpio-Tauro, ¿sí? Convocamos al eje. Entonces, en la era de Piscis, ¿cuál era el eje involucrado? Piscis-Virgo. Era la era del pez. ¿Se acuerdan esta parábola de Jesús multiplicando los peces y los panes? Y fíjense, el signo opuesto, Virgo, es el signo del cereal. Ustedes habrán visto a la Virgen con una rama, una espiga de trigo, con la cual se fabrica pan. Y también es la religión que le da tanta importancia a la Virgen, ¿sí? Así que, bueno, fíjense cómo cada era viene con una cualidad y le da una impronta a todo lo que es el aspecto mítico, religioso.
La manifestación de las cualidades piscianas, misticismo, o sea, las cualidades en la era de Piscis, ¿no? La importancia del misticismo, del idealismo o devoción a un ideal, la importancia también de hacer retiros espirituales, todo esto formó parte de estos 2000 años. Ahora, si vamos más atrás, 2000 años más atrás. Bueno, aquí tenemos, antes de pasar, una representación del milagro de la multiplicación de los peces y los panes, que también tiene todo un simbolismo. Bueno, si vamos 2000 años atrás, o sea, 4000 ahora, estamos en la era de Aries, ¿sí? Estaríamos en la era de Aries. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, un avatar de esa época fue Moisés, que trajo la religión de los mandamientos, las tablas de la ley, la Torá es ley, se le daba importancia a la justicia, y en Aries tenemos el eje Aries-Libra. Libra es el signo vinculado a la ley, a la justicia, y además está el sacrificio del carnero, y ellos utilizan, la comunidad judía me refiero, en las festividades, un instrumento ritual llamado shofar, como ejemplo, ¿no? Que está construido con un cuerno de carnero, ¿sí? Bien, vamos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de las tablas de la ley. Si vamos otros 2000 años atrás, ya estamos 6000 años atrás de nuestra era, nos encontramos con los comienzos de la historia, del registro escrito. Y bueno, aquí elegí dos ejemplos, uno en la India y otro en Sumeria. En la India, la religión de Krishna, ustedes saben que toma a la vaca como sagrada, y el toro es una de las representaciones de Brahma. Entonces aquí tenemos el eje Tauro-Escorpio. Fíjense que Krishna, si ustedes buscan el sentido etimológico de la palabra, es traducido como oscuro, negro, y sin embargo se refiere a una divinidad sagrada, y esto lo relaciona con Escorpio, ¿sí? Porque Escorpio tiene que ver con aquello que no vemos, con aquello que está oscuro, que está en la sombra para nosotros. O sea, fíjense cómo no falla el simbolismo. Y en el Mahabharata, Krishna le dice a Arjuna, no sé si recuerdan este poema, que Arjuna está, no sabe qué hacer porque lo conminan a luchar. Él tiene familiares en los dos bandos y la verdad que no quiere participar de la lucha. Y entonces Krishna le dice que el dharma de todo guerrero es tener que luchar. Y esto es algo bien escorpiano, ¿sí? Porque Escorpio es un signo de lucha, de conflicto. Así que, bueno, esto por un lado. Fíjense cómo de nuevo las elaboraciones mítico-religiosas están reflejando directamente la cualidad de la era, ¿no? Y les comentaba, en Sumeria está uno de estos famosos poemas que alguna vez nos han hecho estudiar a todos cuando pasamos primer año de filosofía, el famoso poema de Gilgamesh, en donde Gilgamesh lucha con Enkidu, pero después se hace amigo de Enkidu, y entre ambos desafían a un toro en el cielo, un toro celeste. Y a su vez, en alguna parte del poema, que aparece en unas montañas, esto no es un detalle central del poema, pero yo que soy astróloga, cuando lo leí me llamó la atención. Aparecen unos escorpiones a los pies de las montañas. Así que, bueno, de nuevo, el simbolismo del eje Tauro-Escorpio. Y para terminar con los ejemplos de las eras, esta frase tan hermosa, atribuida a Krishna,
siempre, porque aparte nos viene bien ahora, porque sentimos que la necesitamos, Silvia, que estamos en este pasaje de era, estamos en esta ocasión, ¿sí? Siempre que hay un cambio de era, ustedes háganse esta configuración anímica antes de leerles la frase de Krishna. ¿Qué pasa cuando llegamos ancianos? Mientras nosotros vivimos orgánicamente, gana la homeostasis, o sea, están los recursos orgánicos en el cuerpo para restablecer continuamente el equilibrio. En cambio, cuando somos ancianos, lo que va ganando es lo que los físicos llaman la entropía, el desorden. Cada vez es más difícil restablecer la homeostasis. Si esto lo llevamos en un nivel anímico, ¿no?, en una cultura, cuando una era termina, sucede otro tanto, ¿sí? O sea, al finalizar una era, nunca vamos a ver lo más bello de esa era, vamos a ver el deterioro, porque es propio, es un indicador para nosotros que observamos de que hay una energía vital que se está retirando esa cualidad para dar lugar a la nueva energía que está buscando tomar forma, manifestarse y encarnar, ¿sí? Así que por eso tampoco hay que preocuparse tanto por la degradación. No quiero decir justificarla, pero sí entender el proceso. Y dice Krishna, siempre que la rectitud decae y aumenta la injusticia, yo se los leo para los demás atrás que me parece que no ven. Siempre que la rectitud decae y aumenta la injusticia, yo me manifiesto para la protección de los virtuosos, la destrucción de los viciosos, el restablecimiento de la rectitud. Yo encarno de era en era. Me parece hermosa esta frase. Como bueno, es la verdad un estímulo, la tendríamos que tener en la mesita del dulce y recordarlo cuando nos bajoneamos un poquito. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, esta es... Vos anda pasándolas, nomás. Esta es una muestra del poema de Gilgamesh. Fíjense que está representado este dios del cielo, este toro con los cuernos, ¿sí? Bien, bueno. Antes de hablarles de las crisis vitales, entonces voy a responder a la pregunta de Silvia. Yo no hice un cuadro para la era de Acuario, pero Acuario es un signo de aire. El elemento aire tiene que ver con las comunicaciones. Fíjense cómo ya vemos que algo está pasando, se han acelerado, hoy el mundo se ha globalizado a nivel de las comunicaciones, y además, si ustedes ven el símbolo de Acuario, que son líneas quebradas que van paralelas entre sí, no son líneas ondeadas, son líneas quebradas. Entonces esto nos marca, nos señala dos cosas: una dualidad por un lado, es decir, que Acuario trae la presencia o la consideración de los dos aspectos de todo, el cielo y la tierra, lo femenino y lo masculino, y sigan la noche y el día, con las dualidades que ustedes quieran, y con los cambios bruscos, ¿sí? Acuario es un signo de cambios repentinos, no son curvitas ondeadas, son curvas cerradas. Así que por eso también tenemos que prepararnos, realmente ir ligeros de equipaje, como decía este sacerdote jesuita Anthony de Melo, para que no nos encuentren con carga muy pesada estos cambios. Por otro lado, el planeta regente de Acuario, Urano, el regente exotérico, fue descubierto en 1781 cerca, fíjense, no fue descubierto por un astrónomo, fue descubierto por un amateur de la astronomía. Esto también habla de la cualidad uraniana. Nosotros vemos que hoy todas las formaciones académicas están en crisis, ¿sí?
y que nos damos cuenta que necesitamos que las instituciones educativas tengan mayor creatividad, mayor flexibilidad, hay cambios que hacen falta, y que incluyan la intuición. Y les decía, fue descubierto en 1781 en astrología, digamos, no tomamos el año, sino que tomamos lo que son como momentos históricos, época de las revoluciones independentistas, americanas, europeas, la época de la Revolución Francesa, y Acuario tiene mucho que ver con los ideales de la Revolución Francesa. La fraternidad, la igualdad y la libertad. Entonces, bueno, esta nueva época que viene va a traer estas cualidades, ¿sí? Lo que sucede es que esta nueva época que viene, y seguramente va a venir también con un avatar que va a encarnar esta cualidad, no viene solo con la era de Acuario, viene con lo otro. Y entonces, bueno, así es como nos encontramos todos, y yo por eso le doy mucha importancia a que hagamos redes, ¿sí? Redes afectivas, redes con amigos, redes meditativas, porque realmente primero porque Acuario es un signo de red, pero además va a ser fundamental para sentir que tenemos un colchón que nos sostiene. Y además Acuario es un signo grupal, de modo que no es concebible en esta era yo avanzo y me lanzo por mí misma, ¿no? Es realmente, fíjense que hoy todos los trabajos exitosos a nivel, por ejemplo, científico, se hacen en equipo. Es impensable ya el descubrimiento de un científico brillante, no se puede más, porque ya nadie tiene todo el conocimiento en sí. Hay que convocar a un biólogo molecular, a un cosmólogo, etcétera, a un físico nuclear, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, más o menos la respuesta está. ¿Sí? Bueno, yo creo que cuando pienso en Acuario, siento que trae un nuevo humanismo y una nueva relación con la Tierra también. Por otro lado, entramos en el segundo milenio. Sí, ya te atiendo. En el segundo milenio, que el 2 es un número femenino, y es imperativo escuchar la cualidad femenina de contacto con la Tierra, con los sistemas. La cualidad, ustedes saben que Jung decía que lo femenino, tanto en el hombre como en la mujer, está vinculado a lo que él llama eros, que es esta inteligencia vinculante, ¿sí? Y entonces, bueno, creo que esto es algo que tiene que venir. Sí, por allá Una pregunta. Cuidado que está el cable ahí. Sí, sí, lo veo. Gracias. ¿Vos citaste que la era de Acuario va a existir o va a aparecer un cuarto reino? ¿Sí? Quinto reino, perdón. ¿El reino qué sería? Digamos, definidamente, digamos, los niños que, o sea, lo que citan algunos, los nuevos niños, los niños indios, ¿tiene que ver con eso? No sé, se me ocurrió pensarlo, no sé si es algo así. Bien, ¿tu nombre? Silvia. Silvia, gracias. Bueno, la verdad que yo no te puedo decir en qué consistirá en un reino que todavía no se manifestó. Sí puedo suponer, haciendo una analogía, si como en el pasado pasamos del reino animal al reino humano, y el reino humano, digamos, ¿cuáles son las diferencias? Se dice que en el reino animal hay alma grupal, y en el reino humano hay, además, digamos, de una mente colectiva, el anima mundi, el alma del mundo, o como vamos a ver, no sé si hoy o la próxima, esto que Jung denomina el inconsciente colectivo. Hay una dimensión colectiva de la especie, es decir, que todos estamos conectados por una misma mente. Sin embargo, cada ser humano tiene a disposición
una mente diferenciada que le brinda autoconciencia, ¿sí? La aparición de un quinto reino, yo creo que está vinculada a la actualización de potencialidades que todavía no están manifiestas en el ser humano actual y que tienen que ver con talentos que están en vías de desarrollo, vinculados sobre todo a la percepción de otras dimensiones. Nosotros somos seres tridimensionales. Ustedes saben, por ejemplo, que las hormiguitas no tienen una percepción de 3 dimensiones, ¿sí? Esto es algo propiamente humano. Entonces, no sería de extrañar que la aparición de un quinto reino trajera también la posibilidad del despliegue perceptivo de más de 3 dimensiones. Podríamos decirlo, yo soy muy mala con las citas, lo voy acá a convocar a mi marido que tiene una memoria buenísima, el reino de los cielos en la tierra, ¿no? Según Jesucristo, él se refería muy a menudo al reino de los cielos. Justamente era como una predicción y al mismo tiempo una preparación de la humanidad para la etapa que le seguía, ¿no es cierto? Así como también se puede ver al final de los evangelios, cuando él habla de que va a haber una segunda venida y que va a traer una vida más abundante, ¿no? Aguas de una vida más abundante. El portador del agua, el acuador, que es el símbolo de Acuario, ¿no? Es decir, que él mismo predijo, ¿no es cierto? Que así como dijo que él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, así como Krishna, ¿no es cierto? Que lo que está hablando en los avatares, tienen que pensar que es el logo divino, ¿no? Que trasciende la individualidad del avatar. Krishna dice: yo vuelvo a renacer, era trasera, ¿no es cierto? Era trasera. Y lo mismo ha dicho Cristo, ¿no es cierto? Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, era trasera. Gracias. A mí me quedó algo, una de esas no tiene nada que ver. Yo me acuerdo de la canción, que era de Acuario, era el tipo de los hippies. ¿Pero qué fue en ese momento? ¿Qué sucedía? Bueno, en todo cambio de era, es como, ustedes hagan siempre una analogía, y aquí aprovecho la pregunta de Alejandra, para pasar al tema de crisis vitales, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Nosotros hasta ahora estuvimos hablando de algo que sucede a nivel planetario y no focalizamos en lo que pasa en cada uno de nosotros, cómo resonamos nosotros con esto que nos está sucediendo ahora. Cuando nos tocó estar en cuerpo físico en una transición entre eras. Y entonces, bueno, ¿qué sucede en estos periodos? Recibimos cualidades energéticas de una era que está saliendo de la manifestación y de una que está viniendo. En esa famosa obra musical, el autor, o la autora, la verdad que no sé, me acuerdo mucho de la canción, pero estaba sintonizando con algo de lo que venía. Lo concretizó en una obra musical, ¿sí? Pero cada uno de nosotros lo va manifestando a su modo, y esto es lo que en parte genera crisis, no es lo único. Y esto también tiene que ver con lo que preguntaba Silvia, más allá de los niños índigos, los niños cristal, etcétera. Sí, hay almitas que vienen encarnando y que obviamente vienen ya resonando con las nuevas cualidades que están viniendo a la manifestación. Lo que sucede, y a esto apuntaba, digamos, con esta introducción tan larga que hice,
es que estamos metidos en un meollo, porque no es solo un cambio de era. Nos toca un cambio de era con algo mucho, como dicen los chicos, más power. Bien, entonces, tenemos que hablar, ¿por qué quiero hablar del tema de las crisis vitales? Porque muchas veces en los ambientes orientados hacia la espiritualidad veo que hay una tendencia, y me incluyo porque yo trabajo con psicología transpersonal, y esto sucede también dentro del ámbito de la psicología transpersonal, veo, no puedo dejar de lado mi Escorpio, digamos, veo que hay como una cierta actitud ingenua de imaginar que meditando nos iluminamos y no enfermaremos, y bueno, como que todo consiste en estar en un estado alfa y con esto ya está. Y en realidad forma parte de la condición del universo y de la condición humana el atravesar crisis, puntos de tensión, ¿sí? La crisis son puntos de tensión que vienen acompañados con cambios bruscos. Y si nosotros no tuviéramos estos puntos de tensión, no creceríamos y no maduraríamos, ¿sí? O sea, son una condición sine qua non. No es agradable, no es cómodo, pero si ustedes leen las vidas de aquellas personas, esto suelo comentarlo porque, digamos, como está de moda también hablar de los estados no ordinarios de conciencia, hay como una fantasía romántica idealizada de que no es porque yo no haya que meditar, no, al contrario, creo que tenemos todos que meditar porque es la herramienta terapéutica, ¿sí? Por excelencia. El registro consciente de la respiración, la postura, y generar un estado de receptividad a instancias que están más allá de la mente cotidiana, de las emociones y del estado habitual de nuestro cuerpo. Y que justamente es esta recepción a dimensiones más profundas de nuestra naturaleza el factor central que nos va a ayudar a atravesar las crisis del modo más suave posible. Pero esto no implica que no haya crisis. Esto es importante que lo tengamos presente, para que cuando estén podamos capear el temporal, no desalentarnos. No es que estamos haciendo algo mal si estamos sujetos a crisis, al contrario, puede ser que justamente sea el momento en que estamos siendo estimulados para dar un paso. Y entonces les comentaba que cuando ustedes leen la vida de estos grandes seres que han tenido experiencias transpersonales en las que sienten que los seres humanos tenemos la posibilidad, y acá hay algo vinculado al quinto reino, Silvia, la posibilidad de trascender esta percepción centrada en el ego y sentir que formamos parte de una vida una. Esto no les ha sucedido en momentos de placidez, sino en momentos de enormes crisis. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para darle su legitimidad, su lugar, y bueno, honrarlas. Yo no digo que nos regodiemos en el conflicto, ¿sí? Pero darle un lugar, porque está operando, está como estimulándonos a hacer un cambio. Entonces en el cuadrito lo que les dibujé es que la raíz etimológica de crisis coincide con cruce, o sea, con cambio de caminos, con cruz y con crecimiento. Hay un psicoanalista muy conocido, por Erik Erikson, porque él habló de 8 edades o 8 etapas en el ser humano. Él hablaba de crisis evolutivas, justamente como que son dentro de la vida del ser humano, ¿sí? Está esta posibilidad de que a partir de estas crisis
él hablaba así como también de puntos de bifurcación, como dependiendo de cómo era nuestra elección, elegíamos un camino u otro. Así que esto nos lleva, bueno, yo aquí les anoté ejemplos de crisis conocidos por todos: la adolescencia, cuando iniciamos una relación con un compromiso, ¿sí? Cuando nos casamos, cuando somos padres, la menopausia o la andropausia, la vejez, cuando vemos cercano el final de nuestra vida. Y nos lleva al otro tema, que son los puntos de bifurcación. Cuando nosotros atravesamos crisis, las que cité no son las únicas, ¿sí? Después podemos dar otros ejemplos, porque en el próximo encuentro, cuando veamos sueños, vamos a ver que no solamente, digamos, estas son las crisis vitales determinadas por edades que atravesamos, ¿sí? Pero después está, por ejemplo, la muerte de un ser querido, una crisis de pareja, enfermedades, ¿sí? Y todo esto también tiene connotaciones espirituales y anímicas, que en esto les decía, vamos a aprovechar algo de la propuesta junguiana para tratar de entender. Lo que tienen estos puntos de tensión en nuestras vidas es que sentimos que tenemos que tomar alguna decisión. Están vinculados a elecciones vitales. Y estas elecciones vitales marcan puntos de bifurcación. Esta frase, puntos de bifurcación, es utilizada en psicología, en embriología de desarrollo, en antropología, en historia, porque en matemática, acá tengo un matemático, no me lo iba a dejar pasar, en matemática, ¿de dónde debe surgir? Seguramente. Es decir, que la tomamos de los matemáticos. Los puntos de bifurcación marcan momentos de las estructuras en que, dependiendo la elección que se realice, podrías pasar al gráfico, gracias. Dependiendo de la elección que se realice, elijo un camino hacia una mayor diferenciación o elijo un camino que me lleva hacia el deterioro, la desintegración y el caos creciente. Hay otros gráficos que traje de bifurcación. Fíjense acá, perdón que me cruce. Acá es muy evidente cómo se van alejando, ¿sí?, los destinos. Pensémonos como humanidad. Nosotros estamos hoy en un momento en lo exterior en que se están agotando recursos no renovables, hay superpoblación, los residuos están sobrepasándonos. Hay toda una serie de condiciones observables que muestran que estamos frente a un punto de inflexión terrestre. Yo muchas veces digo, no hace falta recurrir en esto a la espiritualidad, porque esto es bien observable. Hay ciertas variables que dicen que el sistema llega hasta acá. Y depende, ¿sí?, las elecciones que hagamos. ¿Nos adherimos a los tratados de cuidado del cambio climático o nos salimos de estos tratados? Por ejemplo, ¿no? ¿Seguimos con esta desforestación descontrolada? Fíjense acá el ejemplo, ¿no, Alejandra?, de cómo notamos que todos los reinos están sujetos. Imaginémonos siendo minerales, porque todo, desde el punto de vista espiritual, todo tiene vida. Esta explotación minera masiva que hay con el uso de altos contaminantes, con arsénico. Imaginémonos vegetales con la deforestación que hay y la desaparición aceleradísima de la biodiversidad. Imaginémonos animalitos también, con la pesca indiscriminada, con la caza indiscriminada. O sea, estamos todos envueltos en situaciones de extrema tensión. La única diferencia es que el ser humano tiene autoconciencia,
pero no es que los otros reinos no sientan. Y la importancia acá, que esto es lo que quería remarcar hoy, de el ser humano dentro de los reinos que constituyen el sistema viviente del planeta, es el que tiene la autoconciencia, y entonces acá radica nuestra responsabilidad, ¿sí? De en qué podemos contribuir viviendo con una mayor conciencia, y esto es tarea cotidiana de cada uno de nosotros, empezando con pequeños gestos. Y cuando me refiero a la ecología, no me refiero solo a la ecología terrestre, digo a la ecología anímica, al buen trato cotidiano, ¿no es cierto? Si me tratan con violencia, responder de otro modo. Que a veces en el apuro, uno va al centro, va con el tiempo contado a hacer alguna compra y me empujan o me tratan mal, y yo no estoy como acá en este centro respirando, consciente de mi postura, pero lo podemos hacer, decir, no me voy a enganchar. Tenemos la posibilidad de elegir y responder desde otro lugar. El otro día, que era el Día del Padre, y fui al centro, yo digo que vivo en un termo porque salgo muy poco del consultorio, y entonces en el consultorio tengo linda música, lindo ambiente, y fui al centro y encontré toda la energía que hay, y fui en taxi, y entonces cuando me bajo había uno de estos muchachos que abren la puerta y solicitan una moneda, y me dice gracias, le digo de nada, me dice no, gracias por la sonrisa, ¿no? O sea, no solo por el gesto de darle, sino, entonces me dice, usted no sabe lo que es estar acá todo el día sujeto al maltrato, ¿no? Porque, claro, no es solo, a lo mejor le darán la moneda, pero hay que ver si se la tiran en lugar de dársela gustosamente, ¿no? Entonces, esta importancia de una sonrisa, de un gesto amable, cómo alimenta nuestro espíritu, es una pequeña cosa, pero nos da el ímpetu para seguir adelante. Bien, seguimos avanzando. Bueno, esto es más para niños, pero acá vemos, entendemos con claridad nuestra situación de encontrarnos. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Me mudo, no me mudo? ¿Me separo, no me separo? ¿Sigo en este trabajo, no sigo? ¿Tengo un hijo, no lo tengo? Bueno, no sé. ¿Hago el tratamiento que me propuso el médico, no lo hago? Porque hay muchas cosas que nos generan conflicto. De esto vamos a hablar un poco más la próxima, el próximo sábado. Bueno, acá yo les decía, esto es a modo ilustrativo simplemente, de 4 grupos madurativos. Como siempre insisto que como toda clasificación tiene los límites de una clasificación. Esto es algo que ocurre a mí, pero ustedes van a encontrar exponentes que tienen del grupo 1 y del grupo 2, o del grupo 2 y del grupo 3, pero como a grandes rasgos nos ayuda para no pretender, por esto que les digo que todos tenemos apariencia humana, pero la capacidad, es como si dijéramos, nuestra frecuencia auditiva es entre 250 ciclos y 16.000, y bueno, no todos tienen esa capacidad auditiva, hay algunos que tienen menos, ¿sí? Los perritos tienen una franja de frecuencia auditiva mucho mayor. La capacidad responsiva del ser humano varía mucho, y entonces es importante observar a la persona que tenemos delante para no frustrarnos, para no amargarnos, y tampoco para no pretender del otro algo que el otro no puede dar. Está el grupo de aquellos que aún necesitan sumergirse en la adquisición de experiencias, ¿sí? Y necesitan, como los niños, son como los niños de la especie, embarrarse, ensuciarse, caerse, levantarse,
Y vieron como los chicos, que yo me acuerdo que cuando iba de chica al mar, a mí me encantaba el mar, y mi mamá me decía, bueno, ya nos vamos, Patricia. Entonces yo salía y cuando ella no se daba cuenta me volvía a meter. A ver, ¿cómo me volvía a meter? Me llenaba de arena, entonces mi mamá me decía, bueno, está bien, anda a enjuagarte, ¿no? Y entonces hacía esto una y otra vez para que me volviera a decir, bueno, anda a enjuagarte. Vieron que a veces hay estas personas que tienen como esta necedad, digamos, ¿no? Esta insistencia de decir, pero ya pasaste por ahí muchas veces, ya podés saber cuál va a ser el resultado y no pueden hacer de otro modo, ¿sí? Es porque aún tienen esa parte infantil que necesita insistir. Los frutos verdes del árbol. Los frutos verdes del árbol. ¿Qué característica tiene este grupo? Es que son demandantes, o sea, son como niños que le piden a los demás que hagan las cosas por ellos, no se hacen cargo, no son responsables, son niños. Pero no hay fruto maduro que no haya sido verde. Puede madurar. Claro que sí. Muy bien. Puede caer fruto maduro que no haya sido verde. Se está atajando por algo. Es muy cierto, es muy cierto. Nadie nace con un manual de instrucciones abajo del brazo, así que está muy bien que todos nos equivoquemos. Esto es importante, ¿sí? El error no es una forma de aprendizaje, es la forma de aprendizaje, ¿sí? El tema no es el error. Claro, el tema es la insistencia obsecuente, pero bueno, acá hay digamos, es como los niños, por eso insisto, los niños pasarán como cuando aprenden a andar en bicicleta o a caminar, se levantan, se caen, se vuelven a levantar, se vuelven a caer, y acá hay terapeutas corporales que saben que bueno, esto hay que hacerlo hasta que uno adquiera coordinación y maestría, ¿no es cierto? Después están el segundo grupo, que son aquellos que ya aprendieron a coordinar su modo de pensar, su modo de sentir y su modo de moverse en la vida, y por lo tanto entonces llegan a obtener logros y a sostener logros, y es lo que llamamos personalidades consolidadas. Luego tenemos un tercer grupo de personalidades que están coordinadas, o sea que también en quienes el pensar, el sentir y el accionar es coherente, pero ¿cuál es la diferencia? Este segundo grupo pone su voluntad al servicio de su ego. Y después vamos a ver que esto también se relaciona con toda una alquimia a nivel de los chakras. Por eso les decía, es un poco ambicioso esto de combinar espiritualidad, astrología, psicología transpersonal, y no sé si lo vamos a poder hacer, pero aunque sea un pasaje rápido, todos estos cambios de los que estamos hablando, de pasaje, digamos, no todos van a pasar al quinto reino, esto es obvio, pero todos los seres humanos estamos como estimulados a hacer un cambio de grupo, ¿sí? A hacer un salto, una ascensión, y esto está determinando cambio en la circulación energética, en la circulación etérica, en la circulación de los nadis, ¿sí? Entonces yo les decía la vez pasada en otra charla que di, que uno no dice yo, uno dice yo, ¿no? Y sin embargo creemos que el chakra cardíaco es el chakra del amor, es el chakra que tiene que ver con el amor incluyente, y es así. Pero ¿qué sucede? Este chakra nos hace sentir esta inclusividad amorosa cuando está abierto y hacia arriba, pero el chakra cardíaco puede estar abierto y hacia abajo, conectando con los centros que tienden a la supervivencia personal. Entonces podemos encontrar personas que tienen el chakra cardíaco abierto, pero que son sumamente egocéntricas y que viven para satisfacer sus planes personales exclusivamente. En cambio, este tercer grupo, el de personalidades que se abren ya a una energía, una voluntad que viene de más allá de ellos, ¿sí? Acá es donde empieza lo transpersonal, podríamos decir.
se corresponde con este funcionamiento energético del chakra cardíaco abierto, pero recibiendo energía que viene del cielo, del coronario. Y finalmente el último grupo, el de las almas liberadas, que en espiritualidad se correlaciona con los grandes maestros que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia en todas las culturas. Maestros espirituales. De maestros espirituales. Bien, podemos pasar. Ya estamos en hora, ¿sí? Ya estamos cerrando. Bueno, vamos hoy, después de esta explicación, a cerrar con un ejercicio vivencial para, digamos, que nos vayamos con esto puesto desde otro lugar, no solo en la cabeza. Bien, la diferencia entre la psicología tradicional y la transpersonal es que considera que hay una dimensión psíquica individual, y entonces el psicólogo transpersonal va a prestar atención al proceso madurativo de cada ser humano, ¿sí? Pero a su vez considera que hay una dimensión anímica unitiva, una mente de la especie, como les decía, y que por lo tanto esta suma de los procesos de maduración individuales, que Jung llamó proceso de individuación, constituyen el proceso de maduración de la especie, que Jung llama proceso de individuación colectivo. ¿Cómo observamos la maduración de un ser humano? ¿Cómo la pesquisamos? ¿La de un ser humano o la de una colectividad? Bueno, obviamente, para observar la maduración de un ser humano es necesario tomar periodos largos de tiempo en donde observamos su respuesta a diferentes situaciones vitales y también a nivel interno largas series de sueños que los psicólogos transpersonales estamos entrenados en observar. Esto es lo que vamos a ver la próxima. ¿Y cómo hacemos para ver la maduración en una comunidad? Bueno, obviamente que tenemos que tomar periodos de tiempo más largos, siglos y siglos, y ver las producciones mítico-religiosas, porque esto nos va a estar hablando de la elaboración de la especie, las producciones artísticas y científicas, ¿sí? Ahí es como si tuviéramos el termómetro que nos va a estar diciendo cómo anda la comunidad. Y a propósito, ¿quedó claro que una humanidad, un grupo humano puede estar madurando y al mismo tiempo degradándose y bestializándose? Porque pasan dos cosas, ¿sí? Primero, porque en el cambio de era, en todo cambio de era, va a haber una cualidad que se está degradando porque está saliendo de la manifestación. Esto es como el viejito. Del mismo modo que en la vida cotidiana convive un chico joven con toda la fuerza vital y su capacidad creativa y un anciano que tuvo sus años mozos más creativos en otra época, ¿sí? Esta es una forma de degradación que vemos en las culturas cuando hay una energía que está saliendo de la manifestación. Pero la que más me interesa que tengamos en cuenta hoy es la de los puntos de bifurcación. Nosotros estamos en un punto de inflexión planetaria y esto es sumamente serio porque tenemos que prestarle atención a las elecciones que hagamos cada uno de nosotros en nuestra vida, porque esto es lo que va a ser la masa crítica. La masa crítica para seguir un camino o para seguir otro, un camino hacia una mayor maduración y diferenciación en el sentido de discernimiento, o un camino que nos caotice. Bien, la psique tiene, les voy diciendo así rápidamente, la psique tiene una cara consciente, desde la psicología transpersonal, una dimensión inconsciente personal, pero además hay una dimensión inconsciente colectiva que hace a este trasfondo común. Y entonces podés ponerme la imagen del iceberg
Bueno, la otra era la del dios Jano, la anterior, era estas dos caras, la consciente y el inconsciente. A mí me gusta mucho la imagen del dios Jano, que era un dios romano, porque el nombre Jano, de ahí viene el mes de enero en varios idiomas, ¿no? Como January, por ejemplo, porque era el dios de los comienzos y los finales, de las puertas, ¿sí? Y fíjense que en este momento en que estamos atravesando un cambio de ciclo, la psicología hace todo este descubrimiento del inconsciente, ¿sí? De la otra cara, como hablaban los romanos del dios Jano. Y en esta imagen, no sé si ven acá que, bueno, el iceberg es una representación característica para ejemplificar al inconsciente, ¿sí? Porque 1/10 de lo que vemos se relaciona con 9/10 de lo que no conocemos de nosotros mismos. Pero en este caso, lo que me gusta de esta imagen es que este iceberg conecta en lo profundo. Pareciera que hay dos icebergs que están separados, y esta es la noción de inconsciente colectivo, ¿sí? O sea, hay en la profundidad anímica una conexión, hay una mente única que nos vincula y que alrededor de la cual han filosofado muchos filósofos. Emerson hablaba del alma universal, como les decía Platón, del anima mundi, y Jung lo descubrió desde la práctica clínica. Y por eso, ¿por qué esto es importante? Porque el trabajo que hagamos, cada uno de nosotros, está conectado, repercute sobre la totalidad. Bien. El proceso de maduración o de individuación tiene un orden, ¿sí? Hay tiene una dirección. La dirección es integrar la cara consciente con el inconsciente, tiene un sentido. Este sentido no es anticipable a priori, lo vamos descubriendo a medida que vamos integrando esos contenidos, y eso es lo maravilloso, ¿sí? Que es como que si fuéramos construyendo un camino y produce no sé, vivencias muy maravillosas. La vida no es aburrida cuando uno comienza a hacer este trabajo de integración de aspectos que buscan ser reconocidos por la conciencia. Tiene una legalidad y un orden, que esto es lo que vamos a ver en el próximo encuentro. Primero se constituye la máscara, luego nos confrontamos. Uno de los puntos de tensión es la confrontación con la sombra, también la confrontación con el tema del ánima y el animus, y con el self. Esto lo paso así porque lo explico en la próxima. La meta es la integración del self, lo explico después, hay unas frases hermosas. Es observable, como veíamos, a través de hechos anímicos en la vida de la persona en largos periodos de vida, y en la comunidad a través de los siglos, y consta de dos momentos. Esto es interesante, que el proceso de individuación está caracterizado por lo que decimos el arco diurno y el arco nocturno. O sea, hay un primer momento en el que los seres humanos necesitamos asimilar información de lo exterior y adaptarnos al mundo para poder vivir en la existencia. Pero luego, y esto es lo que es más propiamente considerado proceso de individuación, hay un despertar hacia nuestro mundo interior. O sea, el proceso de individuación en realidad es un proceso mistérico y místico, ¿sí? Porque implica, una vez que ya estamos más o menos adaptados a cómo vienen las reglas de la existencia, empezar a conectarnos con qué pasa en nuestros mundos internos. Y a medida que avanzamos en esto, en realidad vemos que lo individual está conectado con lo terrestre y con lo universal. Y esta es la meta. La meta del proceso de individuación justamente es lo que Jung llama selbst, que es traducido como sí mismo o como uno mismo, como Atman. Es esta
percepción que han alcanzado pocos seres, pero que hay registro de esta vivencia, de que somos uno con la totalidad, ¿sí? Y entonces, Adolfito, ¿podrías pasarme la siguiente? ¿La máscara dónde la ubicás? ¿Qué dijiste? La máscara tiene que ver con el primer momento constitutivo. Lo vamos a ver, Silvia, el próximo sábado viene en detalle. Bueno. Es cómo nos enfrentamos. Sería, para que te des una idea, es como, suponete, la ropa que nos ponemos, es cómo nos ven los demás. ¿Mm? Y lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Pero eso a su vez deja aspectos sin ver de nosotros mismos. Claro. Porque es una máscara. Estas son frases de Jung sobre el proceso de individuación colectivo que me parecieron hermosas como para cerrar. Estas frases y después una sobre la meta del proceso de maduración psicoespiritual. Él decía, ¿por qué suponemos un proceso de individuación colectivo? Decía, y lo estoy citando a Jung, pues hay algo en nuestra alma que no es individuo, sino pueblo. De algún modo somos parte de una sola gran alma, de un homo maximus, para decirlo en palabras de Swedenborg, que fue un vidente, un intuitivo famoso del siglo XIX. Otra frase: el desarrollo de la individualidad es a la vez un desarrollo de toda la sociedad. O sea, no es concebible en psicología transpersonal que yo me desarrollo y claro, y a los demás no les pasa nada. No es concebible, estamos todos conectados. Para mí, el alma del pueblo no es sino una formación algo más compleja que la del individuo. ¿Y saben por qué les pongo esto? Porque a veces hay un malentendido. Como Jung usa la palabra individuación, pareciera, te pido por favor, mi amor, la siguiente frase, como que uno, a medida que avanza el proceso de individuación, se hiciera más individualista. Y no es esto. Él utiliza la palabra individuación en su raíz etimológica. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando nace en un estado de indiferenciación, yo, no yo, mundo exterior, mundo interior, y a medida que se constituye la máscara, Silvia, se forma una cara consciente y una cara inconsciente. Entonces somos seres divididos. Justamente la meta del proceso de individuación es trascender esta división consciente e inconsciente y volver a ser vivirnos, percibirnos como una unidad. De hecho, Jung afirma que la conciencia se traslada a su centro de gravedad desde la cara consciente a un punto en el que no está ni totalmente en la conciencia ni totalmente en el inconsciente, y esto hace que nuestras percepciones cambien. Nuestra percepción, por ejemplo, que tengamos la posibilidad de tener sueños conscientes, cambia nuestra percepción de la realidad. Y entonces él dice, esto en el libro Psicología y Yoga Kundalini, si no me equivoco el nombre, dice: individuación no significa que uno se convierta en un ego, o sea, más individualista. En tal caso, si se convirtiera en un ego, se convertiría en un individualista. Un individualista es una persona que no ha realizado exitosamente el proceso de individuación. Es un egoísta filosóficamente depurado. Entonces, ¿qué es la individuación? Individuación, que es este proceso de maduración psicoespiritual, significa convertirse en aquello que no es el ego. Cosa muy extraña. Por ello, nadie entiende lo que es el self, porque como último momento en la meta del proceso de individuación está la confrontación con el self. Como justamente es convertirnos en eso que no somos, es muy difícil llegar a eso. Dice, individuación significa convertirse en aquello que no es el ego, cosa muy extraña. Por ello nadie entiende lo que es el self, el uno mismo, el sí mismo, porque el sí mismo es justamente aquello que tú no eres, que no es el ego. El ego se descubre, se da cuenta el ego, que es un mero apéndice del sí mismo.
una especie de conexión difusa. Bien, bueno, con esto quiero cerrar el encuentro de hoy, así respetamos el tiempo.